Hay un concepto bíblico que despierta la curiosidad y el deseo de conocimiento profundo entre muchos cristianos, la existencia de los tres cielos. ¿Pero qué significa realmente este término que Pablo menciona en sus cartas? ¿Y por qué tampoco se habla de él? Este video es una invitación para que usted se sumerja en un análisis teológico sólido, aclarando lo que la Biblia enseña sobre los tres niveles celestiales y el papel de cada uno. En este estudio, exploraremos las referencias bíblicas y comprenderemos, a la luz de las Escrituras, el significado y la función de estos tres cielos. A lo largo de este video, revelaremos verdades bíblicas que pueden transformar su visión sobre el universo espiritual y su propia caminata de fe. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Pablo se refiere a un tercer cielo en 2 Corintios 12:2 y qué significa esto en relación con los otros dos cielos? O tal vez, se ha preguntado cómo esta estructura espiritual se conecta con nuestra vida cotidiana y con la promesa de vida eterna. Nuestro objetivo es simple, pero profundo: ofrecer una explicación fundamentada en las Escrituras, ayudándole a entender qué hay detrás de estas expresiones y cuáles son las implicaciones que tienen para su vida cristiana. Si alguna vez ha escuchado hablar de los tres cielos pero nunca ha tenido una explicación clara y detallada, quédese con nosotros. Este es un estudio que promete esclarecer y enriquecer su conocimiento bíblico, proporcionando respuestas directas y respaldadas en la palabra de Dios. Al final de este video, esperamos que usted tenga una visión más completa y sólida sobre el concepto de los tres cielos, comprendiendo tanto la estructura espiritual como el propósito de cada nivel. Este estudio es una oportunidad para fortalecer su fe y adquirir un conocimiento que enriquecerá su camino con Dios. Entonces, exploremos juntos esta dimensión espiritual de manera cuidadosa y detallada, fundamentándonos exclusivamente en la palabra y respondiendo a las preguntas que muchos cristianos guardan en silencio. Definiendo el concepto de los tres cielos. La Biblia presenta una visión multifacética de los cielos, algo que a primera vista puede parecer enigmático, pero que resulta esencial para una comprensión profunda de la fe cristiana. Pablo menciona en 2 Corintios 12:2 haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, lo cual sugiere la existencia de niveles o capas celestiales. ¿Qué significan exactamente estos niveles y cuál es el papel de cada uno de ellos? En varios pasajes, la palabra cielo se utiliza de formas distintas. En algunos textos, se refiere al cielo físico que podemos ver, el espacio donde están las nubes, los astros y el universo visible. En otros, la palabra se usa para describir una dimensión espiritual, un lugar de actividad sobrenatural y de presencia divina. Finalmente, el tercer cielo se presenta como la morada de Dios, donde su gloria habita en plenitud y donde los santos esperan la comunión eterna. La tradición cristiana entiende estos cielos como una estructura de tres niveles distintos, cada uno con un propósito único. El primer cielo es lo que llamamos el cielo visible, la creación física que podemos observar. Es el entorno en el que habitamos, donde el sol sale y se pone, donde las estrellas brillan y el universo físico se expande. Es un reflejo de la grandeza y la belleza de la creación de Dios, una creación intencional que nos rodea y nos señala al Creador. Por otro lado, el segundo cielo se describe como una dimensión espiritual. Es el dominio donde actúan fuerzas espirituales, donde tienen lugar batallas invisibles entre el bien y el mal, y donde ángeles y demonios disputan espacio e influencia. La Biblia hace referencia a esta dimensión en varios pasajes, mostrando que existe una realidad espiritual más allá del mundo físico. El apóstol Pablo menciona la lucha contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales, en Efesios 6:12, revelando que el segundo cielo es el escenario de una batalla que involucra fuerzas más allá de nuestra vista. Finalmente, el tercer cielo es la morada de Dios, el cielo más elevado. Es un lugar donde la gloria divina resplandece y donde Dios reina en plenitud. Cuando Pablo afirma haber sido arrebatado a ese cielo, describe la experiencia como algo extraordinario e indescriptible, mencionando que escuchó palabras inefables que al hombre no le es permitido expresar, 2 Corintios 12:4. Este cielo es el destino final de los fieles, donde Dios está plenamente presente y donde la paz y la justicia reinan eternamente. Este cielo representa el cumplimiento de las promesas de Dios y el lugar de descanso y comunión eterna con el Señor. Cada uno de estos niveles de los cielos tiene un papel específico y nos enseña algo sobre la grandeza de Dios y sobre el plan divino. El primer cielo, el mundo físico, nos recuerda el orden y la belleza que Dios creó. El segundo cielo, el reino espiritual, nos recuerda la batalla invisible y la necesidad de permanecer firmes en oración y fe. Y el tercer cielo, el cielo más elevado, nos da esperanza y nos recuerda el destino eterno de quienes confían en el Señor. Al entender esta estructura, podemos percibir que la creación de Dios no es algo simple o lineal, sino que incluye diferentes dimensiones y realidades.
Estas capas de significado revelan la complejidad del universo espiritual y muestran que nuestra vida no está confinada a lo que vemos. Saber que existen diferentes cielos nos ayuda a situar nuestra propia existencia en el plan de Dios, a entender que somos parte de algo mucho mayor y que, más allá de este mundo físico, existe un propósito eterno que espera a quienes siguen el camino de la salvación. Con esta introducción a los tres cielos, podemos comenzar a explorar cada nivel con más detalle. Descubriremos cómo el primer cielo, el mundo visible, nos conecta al poder creador de Dios y cómo fue diseñado para ser un testimonio de su gloria divina. Luego, profundizaremos en las dimensiones invisibles del segundo cielo y, finalmente, en la promesa eterna del tercer cielo, donde Dios nos espera. El primer cielo, la realidad física. El primer cielo, o cielo físico, es el que vemos a diario cuando miramos hacia arriba. Es el cielo donde se encuentra el azul del firmamento, las nubes en movimiento y donde las estrellas brillan en la noche. Es el cielo visible, que alberga al sol, la luna y una infinidad de astros. Este cielo, en el que habitamos y vivimos, fue creado por Dios para ser el entorno físico que sustenta la vida y que refleja su majestad. Al crear este cielo, Dios reveló su poder y su capacidad para organizar la creación, separando el firmamento de las aguas, como se describe en el libro de Génesis. El primer cielo es fundamental para la existencia humana, pues proporciona el entorno necesario para nuestra supervivencia. La Biblia nos dice que Dios creó el firmamento y lo llamó cielo, Génesis 1:8. Este es el lugar donde ocurren los ciclos naturales, el ciclo de la lluvia, el calor del sol, la salida y la puesta del sol, que son elementos esenciales para la vida en la tierra. El primer cielo fue hecho para recordarnos cada día que dependemos del Creador para todas las cosas, desde el alimento que la tierra nos da hasta el aire que respiramos. Además de su propósito funcional, el primer cielo también tiene una dimensión espiritual. En el Salmo 19:1, el salmista declara: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Este versículo nos revela que el primer cielo no es solo un fenómeno físico, sino también una manifestación de la presencia y el poder de Dios. Cada parte de la creación, desde el brillo de las estrellas hasta la vastedad del universo, es una expresión de la gloria divina. Contemplar el cielo visible es un acto de reconocimiento de la grandeza de Dios y de su papel como el creador de todo. Por lo tanto, este cielo es más que un entorno en el que vivimos, es un testimonio constante de la grandeza de Dios. Los detalles minuciosos de la creación, las galaxias distantes y la complejidad de los sistemas estelares revelan a un creador que es a la vez poderoso y meticuloso. Cada estrella, cada rayo de luz y cada elemento de la creación están allí para recordarnos la inmensidad del poder divino y señalar la majestad de aquel que puso cada cosa en su lugar debido. Comprender el primer cielo como una manifestación del poder de Dios nos llama a una relación de admiración y responsabilidad con la creación. En Génesis 1:28, Dios le dio al hombre el mandato de cuidar la tierra, de gobernarla y de preservar lo que él creó. Esto incluye también el cielo visible, que forma parte del ecosistema que sostiene la vida. Este compromiso con la preservación del mundo físico es un reflejo de nuestra obediencia y gratitud a Dios, quien nos confió la administración de su creación. Oh Padrao. Cuidar del primer cielo también significa respetar el medio ambiente, proteger el aire que respiramos y los recursos naturales que utilizamos. La contaminación y la degradación ambiental son consecuencias de la falta de respeto por el papel del hombre como guardián de la creación de Dios. Al entender que el primer cielo es una obra divina, percibimos que cualquier daño que causamos al entorno es, en última instancia, una falta de respeto a la orden que Dios estableció. Nuestra responsabilidad es, entonces, proteger esta creación y vivir de una manera que honre el compromiso que Dios ha puesto en nuestras manos. La belleza y la complejidad del primer cielo nos invitan a alabar a Dios. Cada atardecer, cada cielo estrellado y cada nube en movimiento nos ofrecen una oportunidad de adoración. Cuando miramos hacia el cielo visible y contemplamos la obra de Dios, somos llevados a reconocer nuestra posición como seres creados, dependientes del Creador. Este reconocimiento nos trae humildad y reverencia, inspirándonos a vivir con gratitud y a alabar a Dios en todas las circunstancias. La creación del primer cielo también revela la intención de Dios de establecer un orden y un propósito en todo lo que hizo. El universo físico, con sus leyes y regularidades, es un reflejo de la naturaleza ordenada de Dios. En lugar de un universo caótico, vemos un cosmos organizado, donde todo funciona en armonía. Este primer cielo, con su precisión y belleza, es un recordatorio constante de que la creación es intencional y de que somos parte de un plan mayor. Saber que Dios creó el cielo visible con un propósito específico nos anima a buscar nuestro propio propósito en él.
Finalmente, el entendimiento del primer cielo trae una perspectiva práctica para nuestra vida cristiana. Cuando nos conectamos con la creación visible, recordamos que Dios está presente en todas las cosas. El cielo visible es un puente que nos conecta con Él y nos enseña sobre su carácter, su poder y su amor por la creación. Cada vez que miramos hacia el cielo, estamos frente a una obra maestra del Creador, que nos recuerda su grandeza y su cercanía. Esta comprensión del primer cielo nos prepara para profundizar en nuestro entendimiento de los otros niveles celestiales. Después de explorar el entorno físico que Dios creó para nosotros, vamos a sumergirnos en el segundo cielo, una dimensión invisible donde ocurre una intensa batalla espiritual. A diferencia del primer cielo, que podemos ver y tocar, el segundo cielo es un dominio espiritual donde fuerzas invisibles actúan e influyen en nuestra realidad. Vamos entonces a explorar lo que la Biblia revela sobre el segundo cielo y cómo impacta directamente nuestra vida de fe. El segundo cielo, el reino espiritual. El segundo cielo es una dimensión invisible y espiritual, una esfera donde tienen lugar batallas intensas entre fuerzas celestiales y demoníacas. Mientras que el primer cielo es el mundo físico que podemos ver y sentir, el segundo cielo es el lugar donde fuerzas espirituales, invisibles a nuestros ojos, actúan de forma constante e intensa. En este dominio, la Biblia nos revela la existencia de una batalla espiritual entre el bien y el mal, donde ángeles y demonios se enfrentan. Este conflicto tiene consecuencias directas en el mundo físico y afecta la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo destaca la realidad del segundo cielo en Efesios 6:12, cuando dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes y autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta afirmación nos recuerda que nuestra batalla no es solo contra dificultades materiales o físicas, sino contra fuerzas malignas que operan en una esfera que va más allá de nuestra comprensión visual. Este versículo ofrece una visión clara de que el segundo cielo es un escenario de conflicto entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Este cielo espiritual se describe como el dominio de las fuerzas malignas, un espacio donde el diablo y sus demonios buscan influir en el mundo físico y apartar a las personas de Dios. El libro de Daniel nos presenta un ejemplo claro de esta batalla invisible. En Daniel 10, 12-13, un ángel es enviado a Daniel para responder a sus oraciones, pero es impedido por el príncipe de Persia hasta que el arcángel Miguel viene en su ayuda. Este pasaje nos revela que, más allá de lo visible, existe un nivel donde seres espirituales luchan para cumplir o frustrar los planes de Dios. Para el cristiano, el segundo cielo representa un llamado a la oración y a la vigilancia. Saber que hay una batalla espiritual en marcha nos motiva a buscar la protección de Dios y a vivir en alerta. La Biblia nos instruye a ponernos toda la armadura de Dios, Efesios 6:11. Recordándonos que, aunque no podemos ver este conflicto, estamos llamados a resistir a las fuerzas del mal con la ayuda del Espíritu Santo. La oración es una arma poderosa en este contexto, pues al orar, invitamos la intervención de Dios para protegernos y fortalecernos en medio de esta batalla invisible. Este entendimiento nos enseña sobre la realidad del mal y la necesidad de adoptar una postura activa en nuestra fe. La Biblia nos advierte que el diablo actúa, como león rugiente, buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8, pero que en Cristo tenemos la victoria sobre todas las fuerzas malignas. El segundo cielo es el escenario donde esta batalla tiene lugar, y estamos llamados a posicionarnos al lado de Dios, resistiendo al mal y permaneciendo firmes en la fe. Además de motivarnos a ser vigilantes, el segundo cielo también nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Dios envía a sus ángeles para protegernos e interceder por nosotros. En Hebreos 1:14, leemos que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Ellos operan en este dominio invisible, protegiendo y ayudando a los fieles en medio de los desafíos y las tentaciones que enfrentan. Los ángeles, que también habitan y actúan en el segundo cielo, son aliados en la lucha contra las fuerzas del mal, luchando a favor de aquellos que buscan a Dios. Esta batalla espiritual nos recuerda que la vida cristiana no está exenta de conflictos. Al contrario, estamos envueltos en una lucha constante que exige que estemos firmes y dependientes de Dios. El segundo cielo es el campo de batalla donde se desarrollan los conflictos espirituales que impactan directamente en el mundo físico y en la vida humana. Entender esta realidad nos ayuda a vivir una vida de fe más intensa, reconociendo que cada acción y cada oración tienen un impacto profundo en el reino espiritual. La comprensión del segundo cielo es también una invitación a confiar en Dios. Aunque las fuerzas del mal actúan en este dominio, sabemos que Dios es soberano y que, al final, la victoria le pertenece a Él. En Colosenses 2:15, leemos que Cristo despojó a los poderes y las autoridades,
triunfando sobre ellos en la cruz. Esta verdad nos da seguridad y confianza de que, por más intensa que sea la batalla, aquellos que están en Cristo son más que vencedores. Finalmente, el entendimiento del segundo cielo refuerza la importancia de vivir en comunión con Dios y de no subestimar la realidad espiritual. El segundo cielo nos enseña que hay fuerzas que buscan desviarnos del camino de Dios y que nuestro llamado es permanecer firmes, armados con la fe, la oración y la palabra. La batalla espiritual exige que estemos preparados, pero nos asegura que Dios es fiel y que siempre estará a nuestro lado. Después de explorar el segundo cielo, es importante mirar hacia el tercer cielo, el nivel más elevado de los cielos. Este es el lugar donde la presencia de Dios habita de manera plena y donde los fieles encontrarán descanso eterno. Mientras que el segundo cielo está marcado por el conflicto, el tercer cielo se caracteriza por la paz y la gloria de Dios, donde no hay espacio para el mal. Ahora avanzaremos en la comprensión del tercer cielo y de la esperanza que representa para cada cristiano. El tercer cielo, la morada de Dios. El tercer cielo es el más elevado de los cielos, el lugar donde Dios habita en su plenitud y donde la gloria divina se manifiesta de manera completa. Es el cielo mencionado por Pablo en 2 Corintios 12:2, donde él afirma haber sido arrebatado a una dimensión que describe como el paraíso. Esta visión del tercer cielo es la de un lugar sagrado, puro y totalmente separado de las limitaciones y del sufrimiento del mundo terrenal. Es el lugar que representa el destino final de aquellos que siguen el camino de la fe, el lugar de comunión eterna con el Creador. Este cielo no es solo un espacio físico, sino una dimensión espiritual donde la presencia de Dios reina de forma suprema. Es donde Dios se revela en todo su poder, majestad y santidad, rodeado de ángeles y santos que lo adoran continuamente. El apóstol Juan, en su visión del Apocalipsis, describe una imagen vívida del cielo, donde Dios está en su trono y donde la adoración es incesante. En Apocalipsis 21:3, leemos: «Ahora el tabernáculo de Dios está con los hombres, con quienes vivirá. Ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios». Esta promesa es el núcleo del tercer cielo, un lugar de comunión perfecta y eterna entre Dios y sus hijos. Este cielo representa la culminación de la fe cristiana, el objetivo final del camino de cada fiel. Es el lugar donde el sufrimiento, el dolor y las batallas espirituales finalmente cesan, dando lugar a la paz y al gozo eternos. Jesús, al hablar con sus discípulos, prometió preparar este lugar para aquellos que le siguen. En Juan 14, 2-3, él dice: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, ya se lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté». Esta promesa nos recuerda que el tercer cielo está reservado para aquellos que perseveran y mantienen la fe hasta el final. La certeza de que el tercer cielo nos aguarda es una fuente de esperanza y fortaleza para los cristianos. Saber que hay un lugar preparado por Dios nos permite enfrentar las dificultades de este mundo con una perspectiva diferente. En Filipenses 3:20, Pablo nos recuerda que nuestra ciudadanía, sin embargo, está en los cielos, de donde esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Esta visión de ciudadanía celestial nos desafía a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, alineando nuestras vidas con los principios que reflejan nuestro destino eterno. La vida cristiana es, por lo tanto, una preparación continua para el tercer cielo. Mientras vivimos en este mundo, estamos llamados a vivir de manera santa, buscando agradar a Dios y seguir las enseñanzas de Jesús. El tercer cielo nos recuerda que nuestra vida aquí es temporal y que nuestro verdadero hogar está con Dios. Esta comprensión nos ayuda a enfrentar las pruebas y los dolores con esperanza, ya que sabemos que hay una recompensa eterna esperando a quienes perseveran. En Apocalipsis 21:4, leemos sobre la promesa del tercer cielo: «Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado». Además de ser un lugar de paz y descanso, el tercer cielo es un ambiente de adoración continua. Los ángeles y los santos están constantemente alabando y exaltando a Dios, reconociendo su santidad y su amor. Esta imagen de adoración ininterrumpida nos enseña que nuestra adoración aquí en la tierra es un preludio de la adoración celestial que experimentaremos en el tercer cielo. Cada acto de alabanza, cada oración y cada momento de intimidad con Dios es una anticipación de la comunión perfecta que tendremos con Él en la eternidad. El tercer cielo también nos desafía a reflexionar sobre la santidad de Dios y a vivir una vida de pureza. En 1 Pedro 1, 15-16, se nos llama a ser santos, pues Dios es santo. Entender que el tercer cielo es un lugar de pureza nos lleva a buscar una vida que refleje los valores del reino de Dios,
abandonando actitudes y comportamientos que no condicen con la santidad. El tercer cielo es el destino de quienes buscan vivir una vida de obediencia, amor y compromiso con los mandamientos de Dios. La visión del tercer cielo moldea nuestra vida de manera práctica y espiritual. Al saber que existe una realidad celestial esperando a quienes siguen a Cristo, somos llamados a vivir cada día con propósito e intencionalidad. Esta perspectiva nos ayuda a priorizar lo que es eterno sobre lo que es pasajero, a valorar la comunión con Dios sobre los placeres temporales del mundo. El tercer cielo es el recordatorio constante de que nuestra vida aquí es una preparación para la eternidad. Finalmente, el tercer cielo es una invitación a reflexionar sobre el propósito de nuestra vida y la manera en que elegimos vivir. Esta dimensión nos desafía a vivir como embajadores del reino de Dios, representando su amor, su gracia y su justicia en el mundo. La comprensión del tercer cielo nos ayuda a ver nuestra vida en un contexto mayor, como parte de un plan divino que culmina en la comunión con Dios. Este cielo es el destino final de nuestra fe, la promesa de que, al final del camino, estaremos en la presencia de Dios, disfrutando de una paz que supera todo entendimiento. Al concluir la visión del tercer cielo, vemos que es el cumplimiento de la esperanza cristiana, el destino final de quienes aman y sirven a Dios. Esta visión nos da fuerzas para seguir adelante, sabiendo que nuestra fe será recompensada y que un día estaremos cara a cara con nuestro Creador. Ahora que comprendemos los tres cielos, reflexionemos sobre la importancia de conocer esta estructura celestial y cómo puede impactar nuestra vida espiritual y nuestra caminata diaria con Dios. ¿Por qué es importante comprender los tres cielos? Comprender la estructura de los tres cielos aporta una nueva perspectiva a nuestra vida cristiana y a nuestra relación con el mundo espiritual. Saber que los cielos no son solo un concepto general, sino una estructura compleja y organizada, nos ayuda a desarrollar una fe más sólida y fundamentada. Pero ¿por qué es realmente importante entender esta división celestial y qué beneficios puede aportar esta comprensión a nuestra vida espiritual y a nuestra relación con Dios? Primero, entender los tres cielos nos ayuda a situar nuestra existencia dentro del plan más amplio de Dios. El primer cielo, el mundo visible donde habitamos, nos recuerda la creación física que Dios hizo para ser nuestro hogar temporal. Aquí vivimos, trabajamos, adoramos y aprendemos, rodeados de una creación que refleja la gloria del Creador. Este entendimiento nos ayuda a valorar lo que tenemos en nuestra vida diaria y a conectar más profundamente con el Creador, viendo el mundo físico como una manifestación de su poder y creatividad. El segundo cielo, donde ocurren las batallas espirituales, nos enseña la importancia de permanecer vigilantes y conscientes de las influencias espirituales que afectan nuestra vida y nuestro caminar de fe. Este cielo nos revela que existen fuerzas invisibles que intentan influir en nuestras elecciones, emociones y actitudes. Conocer esta realidad nos motiva a buscar una vida de oración ferviente y una conexión más fuerte con Dios, reconociendo que nuestra lucha no es solo física, sino también espiritual. Como Pablo nos instruye en Efesios 6:12, debemos revestirnos de la armadura de Dios para resistir a las fuerzas del mal. El segundo cielo también nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Dios nos da ángeles para protegernos e interceder por nosotros, y Él mismo cuida de sus hijos en medio de las adversidades. La conciencia de que estamos inmersos en una batalla espiritual nos ayuda a enfrentar las dificultades con más coraje y a entender que, incluso en medio de las luchas, Dios está a nuestro lado, fortaleciéndonos y guiándonos hacia la victoria. Esto nos lleva a una dependencia más profunda de Dios, sabiendo que solo Él puede protegernos de las fuerzas espirituales que actúan en este dominio. Finalmente, el tercer cielo nos ofrece la esperanza de la vida eterna, el destino final de aquellos que permanecen fieles a Dios. Es la morada de Dios, el lugar donde encontraremos descanso y paz eternos. Comprender el tercer cielo nos da un sentido de propósito y un objetivo final para nuestra fe. Sabemos que, a pesar de los desafíos y las luchas de la vida, hay un lugar que espera a quienes perseveran. Esta esperanza es fundamental para la vida cristiana, ya que nos da fuerzas para continuar y enfrentar las dificultades con la certeza de que Dios ha preparado un lugar para nosotros en su presencia. Además, la comprensión de los tres cielos fortalece nuestra visión sobre la importancia de la santidad y de la preparación espiritual. Saber que hay un cielo más elevado, donde habitan la pureza y la gloria de Dios, nos inspira a buscar una vida santa, alineada con los valores del reino de Dios. Este entendimiento nos recuerda que nuestra vida aquí es una preparación para lo que está por venir, una jornada de transformación y santificación que culmina en la comunión eterna con Dios. Somos desafiados a vivir de forma digna, a reflejar la santidad de Dios en nuestras actitudes y a alejarnos de todo aquello que nos separa de Él. La comprensión de los tres cielos también nos ofrece una perspectiva práctica para enfrentar los desafíos diarios.
Al comprender que nuestra lucha no es solo contra problemas visibles, sino también contra fuerzas espirituales, nos volvemos más sabios y cuidadosos en nuestras decisiones y actitudes. Sabemos que necesitamos la orientación y la protección de Dios para superar las dificultades y que cada una de nuestras acciones puede tener repercusiones espirituales. Esta visión nos lleva a vivir de forma más intencional y a buscar la presencia de Dios en cada momento. Por último, comprender la estructura de los 3 cielos nos ayuda a ver nuestra vida como parte de un plan más grande. No estamos solos ni vivimos en un universo sin sentido. Cada nivel de los cielos nos enseña algo sobre Dios y sobre su plan para la creación. El primer cielo nos muestra el poder creador de Dios. El segundo nos recuerda la batalla espiritual en la que estamos inmersos, y el tercero nos da la esperanza de un futuro glorioso. Esta visión integrada nos da fuerza para vivir con propósito, con fe y con la convicción de que estamos en una jornada que nos llevará a la comunión eterna con el Señor. Por tanto, la importancia de comprender los 3 cielos va más allá de un simple conocimiento teológico. Esta comprensión nos acerca a Dios, fortalece nuestra fe y nos prepara para una vida de comunión, oración y santidad. Cada cielo es una invitación a crecer en nuestra relación con Dios y a vivir una vida que refleje su gloria. Que al comprender esta estructura celestial, podamos vivir con una fe renovada y con una esperanza sólida en el destino que nos espera. Preguntas comunes y respuestas. Al llegar a este punto de nuestra exploración de los 3 cielos, es natural que surjan dudas sobre los conceptos abordados. Para aclarar algunos de los puntos más relevantes, responderemos algunas preguntas frecuentes sobre el tema de los 3 cielos, siempre basados en las Escrituras y en una comprensión sólida de la fe cristiana. Estas respuestas ayudarán a consolidar el entendimiento y a profundizar aún más nuestro aprendizaje sobre los cielos descritos en la Biblia. ¿Todos los cristianos irán al tercer cielo? Según la Biblia, el tercer cielo es la morada de Dios, un lugar de comunión plena con Él. Jesús prometió este lugar a quienes le siguen, como vemos en Juan 14, 2-3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no, ya se lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa enfatiza que el tercer cielo es el destino final de quienes, en su caminar terrenal, vivieron por fe y obedecieron los mandamientos de Cristo. Por lo tanto, el tercer cielo es una promesa de vida eterna para aquellos que se mantienen fieles hasta el final. Es el lugar de descanso y comunión que espera a los que confían y perseveran en Dios. ¿En cuál de los cielos habitan los ángeles? Los ángeles son seres espirituales que sirven a Dios y actúan en distintos niveles de los cielos. Algunos ángeles habitan en el tercer cielo, donde están en la presencia de Dios y le adoran sin cesar. Jesús hace referencia a esto en Mateo 18:10, al decir que los ángeles ven constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Estos son los ángeles que están cerca de Dios y participan en la adoración celestial. Sin embargo, otros ángeles operan en el segundo cielo, donde son enviados a luchar contra las fuerzas malignas e interceder en favor de los hijos de Dios. El episodio en Daniel 10, en el que un ángel es enviado para ayudar a Daniel, muestra esta interacción y la presencia de ángeles en diferentes niveles de los cielos, incluyendo el segundo, donde enfrentan oposición espiritual. ¿Cuál es el papel de los 3 cielos en la batalla espiritual? Los 3 cielos tienen roles distintos en la batalla espiritual. El segundo cielo es el principal escenario de conflicto, donde ángeles y demonios se enfrentan en una lucha invisible a los ojos humanos, pero que afecta directamente el mundo físico y espiritual. En Efesios 6:12, Pablo afirma que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes y autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta afirmación confirma que el segundo cielo es un campo de batalla espiritual, donde fuerzas del mal y del bien se enfrentan. Por otro lado, el tercer cielo representa la victoria y la paz divina, donde Dios reina en plenitud y donde el mal no tiene acceso. El primer cielo, como mundo físico, es el lugar donde experimentamos los efectos de esta batalla y donde somos llamados a actuar en oración y vigilancia. ¿Existe algún momento en que los cristianos puedan experimentar el tercer cielo en la tierra? Aunque el tercer cielo es un lugar que espera a los fieles en la eternidad, algunos momentos de profunda comunión con Dios nos permiten experimentar vislumbres de esa gloria mientras estamos aquí en la tierra. En experiencias de oración intensa, adoración o revelación espiritual, es posible que los cristianos sientan una muestra de la presencia de Dios, similar a la realidad del tercer cielo. Pablo menciona en 2 Corintios 12 que fue arrebatado al tercer cielo, donde tuvo una experiencia extraordinaria con Dios. Aunque esta es una experiencia rara y única,
momentos de profunda intimidad con Dios en la oración y la adoración pueden ofrecer vislumbres de ese nivel de comunión, preparándonos para lo que está por venir. ¿El primer cielo, o cielo físico, puede ser destruido? De acuerdo con las Escrituras, el primer cielo, el universo físico que conocemos, será transformado en el fin de los tiempos. En 2 Pedro 3:10, leemos que los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos serán destruidos por el fuego. Este versículo sugiere que el primer cielo será renovado, dando lugar a un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21:1, donde la creación estará en plena armonía con Dios y libre de pecado y corrupción. Esta comprensión nos muestra que el primer cielo no es permanente en su forma actual, sino que Dios tiene un plan de restauración y renovación para toda la creación. ¿Cómo influyen los tres cielos en nuestra vida espiritual? El conocimiento de los tres cielos tiene un impacto directo en nuestra vida espiritual. El primer cielo nos recuerda la creación de Dios y nuestro papel como guardianes de este mundo, animándonos a vivir de forma responsable y respetuosa con la naturaleza. El segundo cielo nos alerta sobre la batalla espiritual que tiene lugar a nuestro alrededor, invitándonos a mantenernos en oración, vigilancia y búsqueda de discernimiento espiritual. Por su parte, el tercer cielo nos inspira a vivir con esperanza y santidad, sabiendo que nuestro destino final es estar en comunión eterna con Dios. Cada nivel de los cielos nos ofrece lecciones que fortalecen nuestra fe y moldean la manera en que vivimos nuestra vida cristiana. Estas preguntas y respuestas nos ayudan a entender mejor los diferentes aspectos de los tres cielos y cómo se relacionan con nuestra vida y nuestra fe. Este conocimiento es una fuente de fortalecimiento espiritual, pues nos recuerda la grandeza de Dios y su presencia en todos los niveles de la existencia. Al conocer los tres cielos, tenemos la oportunidad de conectarnos de forma más profunda con Dios y de vivir una vida de fe y confianza en Él, sabiendo que está presente tanto en la creación física como en los dominios espirituales. Esta comprensión nos motiva a vivir con propósito y nos prepara para la comunión eterna que nos espera en el tercer cielo. A lo largo de este estudio, hemos explorado el concepto de los tres cielos, profundizando en cada nivel y comprendiendo su papel único en la estructura celestial. Hemos visto que el primer cielo es el mundo físico que nos rodea, la creación visible que testimonia la grandeza de Dios y nos invita a adorarle. El segundo cielo nos ha revelado la existencia de un dominio espiritual donde tienen lugar batallas invisibles y donde somos llamados a una vida de oración y vigilancia. Finalmente, el tercer cielo nos mostró la morada de Dios, el lugar de comunión perfecta y eterna, la promesa que espera a quienes permanecen fieles en la caminata de fe. Este conocimiento no es solo teórico, sino que transforma la manera en que vivimos y nos relacionamos con Dios. Comprender los tres cielos nos ayuda a ver nuestra vida en un contexto más amplio, como parte del plan divino. Estamos llamados a vivir con propósito, con una mirada que trasciende lo inmediato y se enfoca en lo eterno. Cada acción, cada elección y cada oración tienen un impacto, no solo en el mundo físico, sino en el reino espiritual que nos rodea. Que este conocimiento sobre los tres cielos le inspire a buscar una vida más cercana a Dios, una vida que refleje los valores del reino y que se prepare para la eternidad con Él. Que usted pueda vivir con fe, esperanza y amor, sabiendo que, más allá de los desafíos y las luchas de la vida, existe una promesa de paz y comunión con Dios en el cielo más elevado. Finalmente, que usted pueda compartir este entendimiento con otros, ayudándoles a ver la profundidad del plan de Dios y el propósito de nuestra existencia. Al fin y al cabo, los cielos declaran la gloria de Dios y nos invitan a vivir una vida de alabanza y gratitud. Que podamos, entonces, vivir de tal manera que nuestra vida también declare esa misma gloria.